El Conquistador FM presenta Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco, programa de conversación misceláneo, con temas de contingencia, música, investigación, cultura y sociedad. Cada lunes a las 11 horas, por todas las señales de El Conquistador Araucanía. Hola, muy buenos días. Son las 11 de la mañana con 3 minutos de este lunes 10 de julio y estamos dando inicio a nuestro programa Señal UCT, un espacio producido por el equipo de la Dirección de Comunicación y Medios de la Universidad Católica de Temuco. Como siempre, saludamos a todos y todas quienes nos escuchan a esta hora y a los colegas periodistas que nos acompañan, que me acompañan esta mañana, Esteban Molina, José Manuel Brito. ¿Cómo están, chicos? Bien, con harto frío, pero comenzando la semana con ánimo. Bien, buena información igual para toda la comunidad, pero se sintió el frío. El frío, esta mañana. Sí, se sintió el frío. O sea, hay que decir que a esta hora hay 1 grado, un gradito. Sí, se siente. Aquí nuestro invitado dice que sí, se siente el frío, ¿no es cierto? Me ha sido un mal día para salir sin chaqueta de la casa, entonces. Dios mío. Bueno, oye, ya lo escuchan, queremos darle la bienvenida y agradecerle a el doctor Cristian Farías, geofísico de nuestra universidad, director del Departamento de Geología. Obras Civiles y Geología. Obras Civiles y Geología de nuestra universidad, que hoy está para contarnos una buena nueva. Porque hace un tiempo atrás lo tuvimos acá en nuestros estudios y estuvimos con él conversando sobre nuestra posibilidad de poder prepararnos de alguna forma, ¿no es cierto?, a los desastres que no son naturales, sino que son eventos naturales que se convierten en desastres a raíz de la acción humana. Y Cristian estuvo el viernes pasado, el viernes 7 de julio, lanzando su nuevo libro. Después de hablar de los volcanes, ahora lanzó su libro Manual para sobrevivir a nuestra loca geografía. Yo quiero hacer una pequeña introducción que me robé, debo decirlo, que me robé de la presentación del libro. El 27 de febrero del 2010, a eso de las 3:35 am, muchos sentimos un ruido muy ronco, subterráneo, que se hacía cada vez más fuerte. Mientras eso pasaba, nos dimos cuenta de que el suelo debajo de nuestros pies se estaba moviendo bastante. Primero, de manera suave, para luego seguir creciendo en unos segundos que se estaban prolongando mucho más de lo acostumbrado. Temblaba muy fuerte. ¿Se acuerdan ustedes dónde estaban, qué hacían ese 27 de febrero? Bueno, en esta primera página del libro, Manual para sobrevivir a nuestra loca geografía, su autor, el doctor Farías, nos lleva un poco a rememorar ese tema y a poder plantearnos desde ahí, ¿no es cierto?, la mirada al libro. ¿Cómo estás, Cristian? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Bien, acordándome del 27, del 27 justamente. Sí. Yo que estaba en la casa de mis papás. Yo estaba durmiendo a esa hora. Teníamos visitas de Viña, que lo pasaron pésimo, y teníamos visitas de Viña, así que... ¿Estabas acá en Temuco? Estaba acá en Temuco. Ya. Entonces la casa estaba abarrotada de gente, así que me acuerdo que estaba durmiendo en un saco, en un colchón de una pieza. Y que la preocupación, ¿cuál fue? Empezaron a caer cosas. Había hartos CD, entonces me podían caer el CD encima. Y me acuerdo que también estaba la tele grande. ¿Se acuerdan que teníamos tele grande? Las tele grandes. La grande. Todos corríamos a proteger. Sí. Nico protegió su tele. Nico, nuestro control que nos acompaña siempre. No, claro, pero ahí, a proteger la tele. Pero es distinta también, porque acuérdate que cosa de esa época, bueno, hicimos la transición de teles grandes, de estas gordas, a teles planas, y hicimos esa transición gracias a la selección, po. ¿Te acordás? Verdad, claro. Jugamos el Mundial de Sudáfrica y lo íbamos a ver en alta definición. Entonces teníamos que cambiar la tele. Así que lo que más se vendió esa Navidad fue la tele de pantalla plana. Así que toda la gente tiene su primer plasma, su primer LCD. Y claro, después de eso te llega el terremoto, lo primero que pensáis es salvar la tele, más que otra cosa. Oye, de estos eventos naturales habla este nuevo libro que provocan... que se convierten en desastre por fallas humanas, dices tú, o sí. Se plantean así en general. Lo hemos visto mucho en las redes sociales, en las conversaciones. Bueno, digamos que para poder entrar en este tema, contratamos un servicio y el fin de semana hicimos un pequeño movimiento en la zona central para poder hablar de ese tema también. Esto es full producción. Claro, full producción, que también se sintió, porque hacía tiempo que no, por lo menos en Santiago, donde hay... disparan para todo el país. Claro. Ayer, y más al mediodía, la gente gente toda relajada. De montón les pegó. No, feo. A ver, el asunto con los desastres es que yo creo que lo que uno debería tratar de entender siempre es que
un aluvión, una erupción volcánica, un terremoto, en realidad son cosas que te vienen a hacer una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo estás? ¿Estás listo para mí o no estás listo para mí? Y claro, tú puedes no estar listo por los motivos más nobles que pueda haber. Puede ser de que tus prioridades sean otras. Puede ser de que tengas problemas mucho más grandes como país que de pronto preocuparte este tipo de cosas. Y dices, no me alcanzó el tiempo, no tuve no tuve la plata, no tuve las formas. Pero eso son recetas para un desastre. El problema es que recuperarte de un desastre es caro, es duro, es desgastante. Y eso hace de que después entonces te cueste levantarte bien. En Chile nos encanta decir una cosa, y nos encanta decir esto de que Chile es un pueblo valiente, Chile es un pueblo resiliente, que se levanta ante la adversidad, pero en realidad eso está por ahí nomás. O sea, en efectos nos levantamos, eso es innegable. Pero si se fijan, nos levantamos, pero somos re buenos para levantarnos y quedarnos donde estábamos nomás. El problema es que quedarnos donde estábamos es el estar mal parados frente al siguiente evento. Entonces tú lo ves como en cosas, por ejemplo, lo que pasó en Licantén en las inundaciones. Tienes las inundaciones que pasan porque este río, el río Matequito, si mal no recuerdo, es el que se desborda y uno diría, oye, bueno, esta cosa se arranca de toda previsión, estas cosas no pasan nunca y todo lo demás, pero resulta de que hace no tanto tiempo se había desbordado el mismo río, se había inundado la misma zona y también se había inundado el mismo hospital. Y tú vueltas a reconstruir todo porque tienes que levantarte rápido en el mismo lugar sin tomar ninguna medida extra como para realmente mitigar el impacto de las inundaciones. Y no era la primera ni la segunda vez, es como la tercera vez que pasaba eso, digámoslo, en los últimos 50 años. Entonces, es cierto, no pasa muy seguido, pero pasa. Y cuando eso ocurre, entonces te genera el problema de que no sabes bien ¿cómo vas a plantearte hacia adelante si es que no piensas en que estas cosas pueden pasar? Y eso es un problema grande que nosotros tenemos, creo yo, en Chile, porque nos lleva a justamente olvidarnos, lleva a que le damos mucha prioridad a otros temas que sentimos que son muy importantes, pero estos temas de prepararse frente a fenómenos naturales como los terremotos, como estas grandes lluvias con alta isoterma cero, como las erupciones volcánicas, en realidad son temas centrales de Chile, son temas de Estado. Tú no puedes pretender que en Chile no vayan a pasar cosas. En Chile pasan cosas, pero vivimos como constantemente pensando que quizás no, y enfocamos muchos de los esfuerzos comunicacionales por un lado, de monetarios por otro, en la respuesta. Y si te fijas, cuando hay debate político al respecto, porque obviamente distintos partidos políticos les encanta sacar provecho político de esto, lo plantean de la respuesta siempre. No lo plantean de la planificación. De la planificación. Claro, y en realidad es la planificación la que te ayuda a que tú puedas tener o un desastre más chico o no tener un desastre derechamente. Es la planificación la que finalmente te ayuda a estar mejor parado hacia el futuro. Y eso es un problema. ¿Y por qué los chilenos no tenemos plena conciencia de que estos eventos van a suceder? ¿Por qué seguimos construyendo en cauces de río que, si bien durante alguna época de sequía a lo mejor han disminuido su cauce, pero que hay una historia, ¿no es cierto? Al final, por ejemplo, los ríos, en general cuando se desbordan, lo que hacen es retomar su curso natural, donde se ha ido construyendo, donde se entregan permisos o donde no hay permisos, pero a lo mejor quienes no tienen la posibilidad de contar con estos permisos de edificación construyen en esos lugares. Claro, ahí es una gran pregunta, porque uno ve la evidencia fundamentalmente y te das cuenta que parecía ser que tenemos muy poca memoria. Como que nos encanta, quizás tiene que ver con este mismo tema de que nos gusta decir que somos un país que nos levantamos y hacemos todo esto muy rápido. Nos encanta como asumir de que dejamos las cosas atrás muy rápido. En todo orden de cosas. Hay muchas cuestiones que deberíamos conmemorar y que deberíamos no olvidarlas y sacar lecciones al respecto, y que no lo hacemos. Como que nos parece que nos gusta pensar como chilenos que los traumas se pasan rapidito y como que los metes debajo de la alfombra porque no queremos hablar de eso de nuevo. Porque también enfrentarlos implica mirar bien dónde te equivocaste, y de pronto no nos gusta mirar eso. Y reconocer que nos equivocamos a lo mejor en responder rápidamente para poder entregar una respuesta. Y es que ni siquiera la respuesta es como, ¿por qué construiste ahí, por ejemplo? Esa es una pregunta. ¿Por qué se te ocurrió construir ahí?
¿O por qué autoriza, por Claro. ejemplo, construcciones muy cerca de la Claro. orilla de playa, en el mar, en la zona central, Claro. como hace un tiempo atrás? Y en medio central, porque normalmente en este tipo de situaciones como que la gente tiende a buscar un chivo expiatorio, es decir, una persona o un grupo reducido de personas que hizo algo mal, pero cuando tú ves que, no sé, que te estás construyendo de nuevo en las zonas costeras, en zonas que son muy inundables por tsunami, los motivos no son particularmente de una persona, es una cuestión súper generalizada que tiene que ver con que, bueno, queremos sacarle provecho económico a un terreno. Y de hecho, hoy en día en las zonas rurales de Chile tenemos todo un tema con los cambios de uso de suelo para justamente poder sacarle plata a los terrenos. Claro. Y se hace, y tu principal motivo es que puedes lucrar con eso. Y ok, está bien, si nadie te dice que no puedas sacar plata, tú puedas sacar plata, digamos, pero el asunto es que La responsabilidad detrás de esa decisión. no está, no se pierde. Y cuando tampoco ponemos la información afuera, porque no nos gusta hablar de estas cosas muchas veces, entonces menos todavía. La gente como que no toma la conciencia de que, oye, este terreno en realidad es un terreno complicado, por ejemplo. Y eso es muy difícil. Es muy difícil que eso lo cambiemos rápido. Es un proceso súper largo porque implica cambiar la forma en que las personas comunes y corrientes, nosotros que andamos a pie, entendamos lo que nos puede pasar. E implica trabajar con las autoridades muchísimo, que las autoridades comprendan que esta es una cuestión que no puede pasar. E implica también cambiar como comunicacionalmente el chip de, oye, pensemos no tanto en la respuesta, pensemos en la preparación y en lo que estamos haciendo. El problema es que la preparación no es sexy, digámoslo. Es como, es como en un partido de fútbol. Tú sabes cuando un árbitro hizo un buen partido y es cuando no tenías idea que hizo el árbitro. Claro. Ahí Cuando no es protagonista, ¿no? Cuando el árbitro hizo un buen partido es porque no supiste que hizo el árbitro. El partido estuvo fluido, regio, todo bien. Cuando tú te preparaste bien, tú no te das cuenta, digámoslo. Te das cuenta en el momento donde llega el terremoto, donde llega el aluvión Y tiene la acción. y está todo perfecto y todo funciona. Ese es el momento donde te das cuenta. Pero en el camino son años y años y años y años de preparación de algo que no necesariamente te tiene un hito muy marcado que todo el mundo se cuenta como, oh, mira, lo conseguimos. Y Pero, eso por es un ejemplo, problema. este temblor, este movimiento que hubo ayer en la zona central, principalmente cerca de Santiago, ¿no? Donde se sintió más fuerte, más de 5,3, que para nosotros es relativamente normal. Hay Claro. varios memes dando vuelta por ahí de en relación a que, chuta, es un 5 y tanto nomás, somos todos chilenos, ya estamos acostumbrados. Pero eso de verdad te hace de alguna forma, hoy acordarnos del kit de emergencia, acordarnos de chuta qué vamos a hacer, Claro. acordarnos de que esto va a pasar. Claro. Son esas situaciones las que nos llevan como a pensar más que este proceso de estar siempre preparados y entender que Chile tiene esta loca geografía, como dice el doctor Farías, que nos hace de alguna forma tener que estar constantemente preparados. Sí, eso es verdad. O sea, como que tenemos esos recordatorios cada cierto tiempo. Oye, que esto podría haber sido complicado y en realidad hay que pensar un poquito más. Afortunadamente, varias veces como que hemos tenido un poco de eso. La cuestión es que no siempre le hemos sacado partido. El otro día escuchaba, ¿no?, una charla de una persona muy buena ligada a ingeniería estructural que mencionaba un dato que se me había olvidado. Y era que los últimos grandes terremotos en Chile no nos han pillado a mitad del día en un día laboral. Sí. No nos han pillado ahí. El terremoto del 27F fue, bueno, en febrero, pero aparte fue en fin de semana, si mal no recuerdo. Pero fue en febrero. No, O sea, la mayor Como parte sí. de la sábado, gente algo estaba así. como... sí, y aparte fue a las 3:30 de la mañana, entonces como que estaba en la casa. El ¿Pero terremoto... qué es peor? ¿3:30 de la mañana o 12 del día? 12 del día. Ya, 12 del día, ¿por qué? Porque los Porque niños no- están en el colegio, porque Claro, tienen un montón de cosas que mira, coordinar. por ejemplo, en el libro hay una parte donde hablo sobre un estudio muy bueno que hicieron en Valparaíso. La zona central de Chile está esperando un terremoto grande. Se conoce que hay un terremoto que puede ocurrir, digamos, ahora mientras estamos hablando. ¿Se imagina? No ocurre ahora. La interesante es que No haríamos virales. claro, nos haríamos súper virales hablando justo del terremoto. Nos iría increíble. Ya, la cosa es que hace rato que sabemos que puede haber un terremoto grande en la zona y mientras más tiempo pase estamos más cerca de un escenario más complicado. Hoy por hoy puedes tener un terremoto magnitud 8.5 fácil con un tsunami que es súper complicado en la zona. Sobre todo porque en Viña nunca has tenido un tsunami en Viña, porque en Viña es Viña. muy joven, digámoslo. Nunca has tenido un tsunami grande en Viña. En Valparaíso también, pero en 1730 fue el último grande realmente. Entonces el problema es que si
tienes uno de esos terremotos que generan un gran tsunami, hay muchos niños en los colegios que tienen que arrancar. Si esto te toca a mitad del día. ¿Cuál es el problema? Que si vemos, por ejemplo, el protocolo de evacuación que se emana desde Santiago, desde el Ministerio de Educación, hay varios colegios en Viña y Valparaíso que tienen del orden de 4 minutos para sacar a todos los niños del colegio. Y ahí empezar ordenadamente a ir a los cerros. 4 minutos, porque si no te agarra la primera ola. Entonces, ¿puedes sacar en 4 minutos un colegio entero de niños? Niños desde pre-kinder, o sea, 4 o 5 años hasta octavo básico. Claro, o sea, te creo si es que tuviera toda la gente hiper entrenada, hiper disciplinada y podría hacer algo. Pero si no, no puedes. Entonces, ¿pero por qué pasa eso? Porque, bueno, en definitiva tenemos un tema de que la forma en que se plantea la respuesta ante ese tipo de escenarios la hace alguien en Santiago que no está pensando en un tsunami necesariamente y como que piensa, bueno, hay que ponerse debajo de la mesa para evitar que las cosas caigan y luego salir a un espacio amplio y listo, se pasó el terremoto. Pero en la zona costera tienes que preocuparte de un tsunami. Entonces, ¿cuál es una alternativa? Bueno, evacuar verticalmente. Pero para evacuar verticalmente, que significa que básicamente te sube al techo. Tienes que tener algún edificio que permita subirte como a un techo y quedarte ahí esperando mientras pasa la ola y después termina toda la situación. Es lo que pasó en Japón. En Japón hubo una escuela cerca de Sendai donde en efecto la gente se subió al 4º piso, que era súper plano, y se quedó ahí en esa como terraza de alguna manera viendo cómo todo pasaba, y eso salvó la vida de todo el colegio. De otra forma no habría pasado. Entonces eso lleva a que si uno lo piensa, claro, pues tu problema no está ni siquiera está en la conciencia de las personas, está en que la gente que tiene que tomar la decisión está en Santiago y la tomó desde Santiago. Entonces tú te vas dando cuenta que en efecto no nos hemos enfrentado a ese tipo de eventos, digámoslo, en hora hábil, a mitad del día, en un día hábil. El terremoto de Yapel fue quizás lo más parecido, porque ocurrió en un 16 de septiembre, más o menos como a las 6 y algo de la tarde, pero aún así a las 6 y algo de la tarde. Y ya todos están como de regreso en casa. Y más encima fue la fiesta de la Pampilla. Entonces en Coquimbo la gente se va al cerro. Pues, naturalmente. O sea, ya estaba en el cerro porque es fiesta. Entonces como que no nos ha tocado el terremoto grande, destructivo, con grandes horario en el peor escenario. Claro, no nos ha tocado. Y acá en la región de la Araucanía, Cristian, conociendo nuestra geografía local en el territorio, ¿cuáles debieran ser las principales preocupaciones que debiéramos tener? O sea, van en distintas escalas de tiempo. Obviamente tenemos nuestros volcanes, que son un tema para la gente que está en las zonas cordilleranas, que es harta. En Pucón, obviamente, hay un tema grande, en Coñaripe hay un tema grande, pero en Melipeuco también, Manalcahuay también. O sea, tenemos todo ese tema ahí. Al mismo tiempo tenemos aluviones. Eso ocurren también acá. Y en la medida que sigamos viendo efectos como lo que pasó hace un par de semanas en la zona central, que también se pueden dar acá, vamos a tener grandes crecidas de ríos. En el pasado, en la Araucanía, no sé si se acuerdan, en los 90 teníamos harta inundación en la Araucanía cuando nos llovía más. En el sector costero, sí, claro, el sector de Nehuentúe, entre Puerto Saavedra y toda la zona costera, Tolten aislado, porque se subía el río y pasaba por encima del puente y te dejó aislado. Claro, y eso puede seguir pasando tranquilamente, porque puedes tener una gran cantidad de agua caída en muy poco tiempo, y eso puede ser un problema. También tenemos remociones en masa que van ocurriendo en distintos lados, los cerros se caen, entonces pensar en qué hay con los cerros es un tema. Y mientras todo eso va pasando, porque va pasando a lo largo de los años y te van dando todo este tipo de fenómenos, por ejemplo, en Puerto Saavedra están cayendo los cerros, el Cerro Maule se está cayendo. Lo que termina pasando es que mientras más tiempo pasa, más energía va acumulando y más cerca está del siguiente gran terremoto. Entonces también es una amenaza que va apareciendo y que se va construyendo en el tiempo. Entonces es múltiple. La respuesta es que es múltiple. Te vienen de distintos lados y tienes que ir pensando consistentemente en todos. Quizás el más evidente, de los más evidentes tienen que ser el tema de las inundaciones, de los aluviones y las erupciones volcánicas, que son como los puntos fundamentales, los más urgentes quizás. Pero tienes que pensar en todos. Y el problema es que si tú te vas, por ejemplo, a la zona cordillerana de la Araucanía hoy por hoy y tú ves cómo estaba esa zona hace 20 años atrás versus cómo está ahora, está llena de casas por todos lados. Está llena de parcelaciones por todos lados. Y están en lugares que son de alto riesgo también. Entonces, de poco ya estamos teniendo
a mucha gente viviendo en lugares que están muy expuestos a las amenazas que van a aparecer, y eso es un problema grande. Es decir, no es que el volcán nos vaya a decir algo muy distinto a lo que nos ha hecho antes, pero el problema es que nosotros no estamos tomando espacios que no deberíamos tomarnos. Y ese ha sido nuestro gran problema. Tomarnos espacios que son de la naturaleza al final, ¿no es cierto? Claro. Y que tenemos que ir ahí complementando y conjugando un poco responsablemente las decisiones que vayamos tomando. Estamos conversando con el doctor Cristian Farías, geofísico de la Universidad Católica de Temuco, sobre su libro Manual para sobrevivir a nuestra loca geografía. Cuéntanos, Cristian, ¿por qué este libro? ¿Dónde se puede encontrar? Un poco para que la gente pueda conocer un poco más esta historia de esto que nos estás contando. Bueno, yo había publicado un libro hace 2 años que se llamó Volcanes y Terremotos, al que le fue, bastante bien dentro de lo que puede esperar para un libro de ciencia, en definitiva. Y resultó que mientras conversábamos con la editora acerca de qué va a ser un siguiente, digamos, empezamos a hablar de temas distintos y en un momento sale el asunto de remarcar esta misma idea que estaba en el anterior, que los desastres no son naturales. Entonces, remarquemos que los desastres no son naturales. Y a partir de ello, el año pasado fue cuando nos sentamos a conversar un poco más. Tiramos la idea de que estos eran como... quizás era el momento como de hablar estos temas un poquito más en serio, bien lúdico, obvio, como siempre se escribe, como siempre escribo yo al menos, pero un poquito más en serio en el sentido de no se le quita ciertos temas que pueden ser un poco más complicados. Y ahí hablamos de que estos son temas de Estado. Y entonces la idea del libro es como remarcar que estos son temas de Estado, que en este libro yo reviso distintos desastres que han ocurrido en Chile, en distintos lugares de Chile, en distintos momentos también, y hablamos de las amenazas que puede haber en el futuro. Y al mismo tiempo, mientras hablamos de eso, hablamos de por qué se dio el desastre y qué es lo que tienes que pensar hacia adelante, dónde están potencialmente algunas debilidades, cómo te tienes que hacer cargo de eso. Y a veces es medio redundante porque siempre las respuestas son las mismas. Es decir, te tienes que hacer cargo del problema de la vivienda porque la gente se pone en tomas porque básicamente no tiene dónde vivir. Tienes que pensar en cuáles son tus formas de desarrollo económico porque, pues, tenemos que generar riqueza, pero ¿dónde vas a generar riqueza y cómo? No te sirve de nada pensar en que voy a generar riqueza haciendo algo en la zona costera y que te viene un tsunami y te quita todo, porque significa de que perdiste todo lo que estabas toda la haciendo. inversión, claro. Pero entonces hasta económicamente tiene mucho sentido pensar en, oye, veamos qué es lo que puedo hacer en qué zona dependiendo de cuál es el escenario que yo voy a tener. Entonces todas esas cosas como que son parte del trasfondo del libro, es como el hilo conductor, digámoslo, el pensar cómo tú deberías de manera más inteligente planificar Chile, pensar Chile. Y también, obviamente, hacerse cargo de que, oye, con el tiempo nos hemos ido olvidando de las cosas, que esto hay que hacerse, que tenemos que concientizarnos nosotros mismos. Y sobre eso va el libro. El libro lo pueden encontrar en todas las librerías de Chile, básicamente, porque está en casi todos lados. Aquí en Temuco, al menos sé bien que está en la Antártica, en el mall. Está en la Mira Libros acá en el centro. No sé si es que está en Villarrica, Pucón, pero entiendo que debería estar, no estoy seguro. Si no, también lo pueden buscar lo pueden pillar en Busca Libre, que lo llevan a su casa, así que quieren que se lo lleven rápido. Y así que pueden encontrarlo en todos esos lados, al menos. Muchas gracias a Cristian Farías por venir a contarnos sobre este nuevo libro, ponernos atención y que no se nos olvide. Como dice el profesor, los desastres no son naturales. Y hay un tema ahí, acaba de decir el profesor, igual está el tema Estado, pero también la Universidad Católica de Temuco está lanzando una nueva carrera para el 2024 que es Ingeniería en Planificación Territorial y que tiene que ver también con comprometernos y claro a esta problemática que existe históricamente y también desde la academia qué es lo que se puede aportar para que esta condición de aquí a futuro por lo menos pueda ser un poco más favorable. Como dice Esteban, la Universidad Católica respondiendo por un lado con el trabajo de nuestro académico preocupado de poner el tema en la mesa, de decir mira, esto está pasando, estas son las razones, por ahí va el camino. Pero en el segundo bloque de este programa vamos a seguir conversando sobre el tema porque el profesor Farías dio un concepto súper clave, que fue la planificación. Sí. Cómo vamos planificando los avances y ahí el Estado tiene mucho que decir y para eso hay que tener profesionales formados en ese ámbito. ¿No es así? Exactamente. Siempre necesitamos eso. Vamos a estar ahí hablando sobre ese tema. Te queremos agradecer, Cristian, como siempre, la amabilidad de poder estar con nosotros. Vamos a estar pendientes del libro, lo vamos a buscar, esperar que nos llegue rápido a la casa. Y por supuesto, vamos a estarles contando en nuestras redes sociales, en nuestra página web, de dónde pueden encontrar efectivamente el libro Manual para sobrevivir a nuestra loca geografía. Nuestro gran Chile precioso, ¿no es cierto? Pero que
de vez en cuando nos pega un remesón. Sí. Vamos a ir a una pausa y estamos de regreso. Muchas gracias, Cristian, por estar con nosotros. Muchas gracias por tenerme, que estén muy bien todos. Ya estamos de regreso en Señal UCT, un espacio informativo del quehacer de la Universidad Católica de Temuco por todas las señales de El Conquistador Araucanía. Estamos de regreso en Señal UCT, este espacio producido por el equipo de la Dirección de Comunicación y Medios de nuestra Universidad Católica de Temuco, hablando de temas de contingencia, hablando de temas de actualidad, porque el profesor Farías, con quien estábamos conversando recién, estaba lanzando su libro, lo presentó recién el viernes pasado, ¿no es cierto? Y ya el domingo nos hicieron ahí una señal de, oye, hay que comprarlo, dijo Cristian, porque hay que estar atento ahí a lo que va a pasar. Cristian Farías nos decía, los desastres no son naturales y los desastres se producen por fallas humanas. Y para eso es necesario planificar, estar planificando siempre, que las políticas públicas sean miradas desde la planificación. Y bien lo decíamos al final de la entrevista, lo decía Esteban, que para eso es necesario formar profesionales que estén capacitados, ¿no es cierto?, para poder aportar en esa planificación. Y la Universidad Católica de Temuco, por supuesto, en todo un proceso reflexivo en relación a cómo seguir aportando al desarrollo de nuestro territorio, de la Araucanía y, por supuesto, del país, junto con la carrera de medicina, que ya lo estuvo anunciando nuestro rector la semana pasada en este programa. Tiene también la presentación de 2 nuevas carreras en el ámbito de la ingeniería en recursos hídricos, primero, y la ingeniería en planificación territorial, dependientes de la Facultad de Recursos Naturales de nuestra universidad. Y para conversar y tener más detalles sobre este tema, hemos invitado y le queremos agradecer que esté con nosotros al decano de la facultad, Miguel Escalona. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Alejandra, muchas gracias por la invitación. Miguel, comentábamos con Cristian lo importante que es tener una planificación en estos ámbitos, y estas 2 carreras responden un poco a eso, ¿no es cierto?, a la mirada y a la preocupación que la universidad tiene y a cómo responde desde la academia para poder aportar en la formación de profesionales en este ámbito. Sí, bueno, nuestra Universidad Católica de Temuco lleva ya más de 60 años formando profesionales. Y en ese sentido, cuando tú conversas con tu grupo de amigos, colegas, es muy difícil que no te encuentres con un profesional nuestro que esté trabajando en algún municipio, digamos, o en algún organismo del Estado. Y en ese sentido, hoy día, la oferta de 2 nuevas carreras que desde la Facultad de Recursos Naturales estamos llevando a la región, son 2 ingenierías, una ingeniería en recursos hídricos y la ingeniería en planificación territorial. Ambas carreras se sostienen principalmente por la adecuación que está haciendo nuestro país para dar respuesta al cambio climático, a la crisis ecológica que hoy día nos atañe a toda la humanidad. Claro. Y en ese sentido, la universidad, siendo bien pionera, ha establecido estas 2 líneas de desarrollo que buscan precisamente atender aquellas necesidades. Por ejemplo, la carrera de Ingeniería en Recursos Hídricos viene a hacerse cargo de una larga sequía que en nuestro país ya va a cumplir más de 15 años. Solo para que ustedes tengan presente esto, el déficit de precipitaciones más extenso en la historia de Chile se ha vivido en los últimos 15 años. En consecuencia, es necesario ver cómo nosotros gestionamos de mejor manera el recurso hídrico. Y ahí entonces el ingeniero en recursos hídricos viene precisamente a atender aquella necesidad, atender aquella necesidad que viene acompañado de políticas públicas y de reformulaciones a las políticas públicas. Eso es muy importante. Por ejemplo, el Código de Agua, que recientemente se ha modificado, establece, por ejemplo, la elaboración de planes estratégicos de recursos hídricos a nivel de cuencas. ¿Qué quiero decir con esto? Gran parte, muchos países del mundo planifican su territorio a nivel de cuenca. ¿Ya? Chile, lamentablemente, no lo hacemos a ese nivel, ¿ya? Y al planificar tú el recurso hídrico a nivel de cuenca, puedes asegurar que todos los actores que requieren utilizar el recurso hídrico puedan acceder a él y lo puedan hacer bajo criterios de sostenibilidad. Es decir, se ocupa para la agricultura, pero también nosotros que vivimos en las ciudades necesitamos el agua como un recurso crítico. Claro. En consecuencia,
un ingeniero en recursos hídricos va a permitir precisamente establecer ciertas gestiones para que eso llegue a cada uno de los actores que habitan el territorio, para que puedan sostener, digamos, su vida a lo largo de su trayectoria. Entonces, en ese sentido, esta carrera en recursos hídricos es bien innovadora, ha sido bien analizada por el medio. Es importante plantear eso. Las universidades, cuando somos actores muy relevantes a nivel de la sociedad, y por lo tanto, cuando se proyecta una oferta formativa, una nueva carrera, se hace con estudios fundados, digamos. No hacen de forma no es que nos juntamos y decimos, oye, pucha, ¿qué se puede vender el próximo año? ¿no? Es decir, el medio externo requiere esta necesidad, por lo tanto la universidad acoge aquello y plantea esta carrera. Y en el caso de la ingeniería en planificación territorial, esta carrera se orienta principalmente a reconocer que el ámbito urbano y el ámbito rural son muy relevantes para la vida, ¿ya? Y en ese sentido, tú tienes que generar estrategias que permitan gestionar el territorio de una manera adecuada. Por ejemplo, cada hectárea que una ciudad crece, que un centro urbano crece, la ocupa en el ámbito rural. Se lo quita al ámbito rural. Por así decirlo. Ya. Y por lo tanto es una hectárea menos disponible para generar alimento, que es algo hoy día clave en la crisis ecológica en la cual vivimos. Entonces, un ingeniero en planificación territorial tiene ese rol, es decir, gestionar adecuadamente el territorio para dar cabida a diversos usos. La sociedad completa utiliza el territorio de distintas formas, desde la mirada cultural, desde la mirada ambiental, económica y social. Y por lo tanto, el ingeniero en planificación territorial busca compatibilizar estos diversos usos que son tan necesarios para la vida en la región y en el mundo. Importante estas dos ingenierías y que por supuesto tienen mucha pertinencia con el territorio, con lo local. Mientras escuchaba recién al decano, me hacía mucho sentido con lo que hemos estado abordando en los mismos Señal UCT anteriores con las otras carreras que ha ido lanzando la universidad. Es poner en valor nuestro territorio y cuidarlo también, hacernos cargo de todo lo que significa existir juntos en este territorio, pero además las repercusiones y las consecuencias que tienen las mismas decisiones que vamos tomando. En este caso, recién conversábamos con Cristian Farías. Hace mucha falta educar respecto a la planificación territorial, es algo que está muy al debe y que como universidad es muy importante también dar este primer paso que ya se ha dado con este laboratorio de planificación territorial que lleva más de 25 años casi, pero ahora ya materializarlo también en una carrera de pregrado, involucrar a jóvenes que ya vienen con otra mirada respecto al mundo, respecto al medio ambiente, y cómo también vamos nosotros abordando estas temáticas. Quería preguntar, así como súper a grandes rasgos, sobre la malla curricular, cuáles son los aspectos más relevantes que se van a tratar, porque es lógico que esto es lo que engloba, pero ya como en la práctica, si es que nos puede dar algún detalle o algún adelanto. Sí, mira, ambas carreras de ingeniería se sostienen en disciplinas que son fundantes, digamos. Tú tienes una línea disciplinaria de ciencia básica, obviamente, que es donde el estudiante allí puede aprender, digamos, cómo funcionan los sistemas ecológicos, porque en general cuando nosotros observamos las inundaciones que ocurren, los desastres naturales, no son socionaturales, no son naturales. Son naturales. El ser humano que ocupa un espacio donde antiguamente existía un cauce de agua, etcétera. Entonces, las carreras tienen diversos ciclos formativos. En un primer ciclo son disciplinas fundantes de ciencias. Luego pasan por otras etapas que tienen que ver con aproximar, digamos, a la carrera al ejercicio profesional. Y allí las disciplinas vinculadas, por ejemplo, a los sistemas de información geográfico, a las técnicas de planificación, a la gestión de cuenca hidrográfica, resultan claves para entender cómo funcionan los sistemas socioecológicos, ¿ya? Y luego, en una última instancia, en un último ciclo formativo, allí principalmente se abordan temáticas vinculadas a la institucionalidad pública, ¿ah? Porque en el fondo eso es importante. La universidad
nosotros formamos profesionales que inciden en el territorio, pero incidir en el territorio significa que tú conoces la institucionalidad pública, cómo ver el Estado, las políticas, las leyes que están detrás. Entonces, hoy día estas dos carreras vienen a fortalecer esa acción del Estado. Por ejemplo, en la ley de cambio, en los planes de acción comunal de cambio climático. Eso es una herramienta clave. Cada municipio del país va a tener que tener un informe respecto a eso. ¿Cómo se va a construir aquello? Lo que hace unos minutos atrás hablaba Cristian, el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, el Servicio Nacional vinculado a respuesta ante desastres. Va a tener que generar también equipos que puedan a nivel responder comunal. Claro. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una inundación? Los equipos comunales son los que se activan, ¿ya? Y por lo tanto allí tú tienes que ir generando un capital humano adecuado y propicio que permita generar acciones para prevenir, para mitigar, pero también luego que ocurran estos fenómenos para poder restaurar lo que allí ocurría. Entonces, en ese sentido, nuestra facultad, creo yo, la Facultad de Recursos Naturales de la Universidad Católica de Temuco, viene con estas dos nuevas carreras a fortalecer carreras tradicionales. Y quiero tomarme un minuto para plantearlo, porque fíjate que nosotros en la Facultad de Recursos Naturales tenemos la carrera de Medicina Veterinaria, que cumple 30 años. 30 años, es decir, cuando nosotros llevamos nuestra mascota a un veterinario, lo más probable es que te atienda un veterinario formado en la Católica de Temuco. Tenemos la carrera de agronomía, que también va a cumplir 30 años. Y repito lo mismo, es decir, cuando tú vas a un municipio, es un ingeniero nuestro que está allí. Y tenemos la carrera de ingeniería en recursos naturales renovables, que también está por cumplir 20 años, y es una carrera también de... Hay toda una tradición. Hay toda una tradición en la formación de los recursos naturales. Y ha sido pionera nuestra universidad. Fíjate que la ingeniería en recursos naturales renovables surge de la biología en gestión de recursos naturales. Y eso fue un giro que dio la ciencia básica en la década del 90, cuando se formaban los licenciados en biología. Hubieron dos universidades en Chile que observaron que la biología tenía que involucrarse con temas ambientales. Una fue nuestra universidad, la Universidad Católica de Temuco, y otra fue la Universidad de Chile. Entonces, nuestra universidad, pioneros además en esa mirada. Sentido, ¿te fijas? Entonces, eso es lo que nosotros queremos rescatar. Estas dos carreras dan sentido al quehacer que nosotros hacemos en la universidad, y que tenemos una larga tradición en la formación de estudiantes, y por lo tanto creemos que vamos a poder incidir de manera positiva en lo que está ocurriendo hoy día. La crisis climática es algo que llegó para quedarse. Nosotros estos ingenieros que vamos a formar ahora van a egresar el 2029. Imagínate las condiciones. Ustedes han visto las noticias los últimos días. Uruguay, serios problemas de recursos hídricos, de agua potable. De hecho, lo que se proyecta para Chile para el 2030 ya es complejo, sí. La semana pasada, en 2 lugares del mundo, se aumentó la temperatura del planeta. Nunca en 2 lugares del mundo específico, en Europa y en África, nunca había existido registro de una alza de temperatura a ese nivel. Y esta semana, entiendo que en España también nunca han tenido registro del aumento de ese nivel de temperatura. Entonces, hay nuevos oficios, nuevas profesiones que necesitan salir a la luz para poder afrontar los desafíos de la crisis ecológica global. Ir complementando un poco la misma tradición, la misma formación de profesiones más tradicionales, como decías tú, en el ámbito de la gestión de recursos naturales, pero que van un poco de la mano de los cambios, ¿no es cierto?, de las necesidades, los requerimientos del territorio. Me imagino, y lo planteabas tú también, que en el caso, por ejemplo, de la mirada en nuestra región de la Araucanía, el componente intercultural también es un componente muy importante a la hora de la gestión de los recursos naturales. Sí, es clave, y también es un tema central de nuestra universidad. Nuestra universidad tiene el sello de la interculturalidad. Y por cierto que cuando nosotros hablamos de recursos naturales, hablamos de naturaleza, y la naturaleza entendida desde distintas perspectivas. En consecuencia, en estas carreras también, en su itinerario formativo, existen asignaturas que involucran al estudiante en la comprensión de otras formas de entender nuestro entorno. Y creo que eso es clave para evitar los conflictos socioambientales que hoy día vivimos como país, en el sur, en el norte del país. Es es generar instancias de diálogo, un diálogo de saberes sincero, entender que la racionalidad o las lógicas que nosotros, y que de alguna forma la universidad a veces plantea,
tienen que ser complementadas con otras miradas. Y esas miradas están en el territorio, en nuestra Araucanía, en esa Araucanía profunda. Y por lo tanto, la forma en la cual estas dos carreras también hacen sentido, el sello que tiene nuestra universidad es abrirse a estas nuevas miradas, ¿cierto? A miradas tradicionales, donde la naturaleza está involucrada con la humanidad y la humanidad está involucrada en la naturaleza. Tal vez esa separación equívoca que hemos tenido durante muchos años en entender que la sociedad va por un carril y la naturaleza va por otro carril es lo que nos ha llevado a lo que hoy día estamos viviendo como humanidad. Entonces, lo que buscamos nosotros precisamente en estas carreras es entender que estamos todos involucrados en un mismo planeta, por cierto, y con una relación muy con una simbiosis entre la naturaleza y la humanidad. Perfecto. Hablábamos también hace poquito con el doctor Cristian Farías y hablábamos de la descentralización de las políticas públicas, y yo encuentro que es espectacular que esta descentralización de las políticas públicas ya en el año 2029 con la primera generación egresada de estas carreras sea desde la cosmovisión mapuche, como lo estábamos hablando recién, y con profesionales de este territorio que lo conozcan presencialmente, que conozcan verdaderamente cuál es el conflicto, y desde aquí que ellos puedan ser los protagonistas de este cambio. La Universidad Católica de Temuco también tiene mucha experiencia, pensando también en el área de la planificación territorial. Hablábamos de los 25 años del Laboratorio de Planificación Territorial, y también hay una proyección no solo en pregrado, sino que también en posgrado con el magíster en Planificación Territorial y el doctorado en Planificación Territorial. Me imagino que este pregrado va a empezar a trabajar de la mano también, y que va a haber una proyección también para estos estudiantes que quieran entrar a la carrera el año 2024. ¿Cómo va a funcionar un poco eso? Sí, mira, es interesante lo que tú señalas, porque hoy día existe un continuo educativo que se denomina, donde los profesionales que hoy día se gradúan vuelven constantemente a la universidad a adquirir nuevos conocimientos. Eso hace 15 o 20 años atrás no era tan usual. Claro. Y por lo tanto las universidades comienzan a complejizarse, nuestra facultad también, porque por un lado tú tienes una oferta de pregrado y una oferta de posgrado. Ambas carreras, la ingeniería en recursos hídricos y la ingeniería en planificación territorial, van a tener un continuo educativo vinculado a los programas de magíster que nosotros tenemos en la facultad. El magíster en planificación y gestión territorial y el magíster en recursos naturales. Estamos evaluando una nueva oferta también vinculada a un magíster en recursos hídricos, en gestión local de recursos hídricos. Y por lo tanto allí hay un vínculo con el magíster. Y también con los doctorados. Nosotros en la facultad tenemos 2 doctorados, un doctorado en ciencias agropecuarias y el doctorado en planificación territorial y sustentabilidad. Y por lo tanto allí existe esta posibilidad de que los estudiantes que quieran avanzar en temáticas más vinculadas a la investigación en estos temas puedan tener también allí cabida. Y eso es importante porque fíjate que la universidad en estos programas y en nuestra facultad, que es una facultad con mucha tradición, va generando distintas instancias de formación. Así como están los magísteres, están también programas de formación como diplomados. Para aquellas personas que tienen también interés en temas mucho más específicos. Entonces, de esa manera creo yo que la facultad y nuestra universidad se transforma en un actor relevante a nivel regional, porque va generando distintas modalidades. Durante la virtualidad, por ejemplo, nosotros desde la facultad, en la carrera en la línea de recursos hídricos, desarrollamos un diplomado para más de 300 personas, municipios del país. Estuvimos 5 meses formando a través de la plataforma. De las plataformas virtuales. A una serie de profesionales. Entonces, la universidad va explorando diversos mecanismos para poder contribuir a la formación de profesionales. La pandemia no fue un obstáculo entonces para que la universidad pudiera seguir aportando a la formación de profesionales en el ámbito de la gestión de los recursos naturales, con toda la tradición de las carreras más tradicionales, lo nombraba el decano, medicina veterinaria, agronomía, ingeniería en recursos naturales. Viene esta nueva oferta, ingeniería en recursos hídricos y la ingeniería en planificación territorial, que tiene también ahí un continuo con el posgrado, con la especialización más específica, valga la redundancia, ¿no? Queremos agradecerle al decano, vamos a seguir informándole a todos los jóvenes
de los establecimientos educacionales de nuestra región y por supuesto de toda la macrozona sur y de todo el país que están interesados a través de nuestras plataformas, de nuestra web. Vamos a estar ya dándoles a conocer más detalles de lo que son estas carreras. Estamos recién empezando a iniciar el proceso de difusión, así que es muy interesante poder contar con esta información que tiene que ver con un poco la base, ¿no es cierto?, de cómo tomamos la decisión como universidad de poder plantear esta nueva oferta que es parte también de responder a los requerimientos que el territorio y que el país tienen. Decano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias, Alejandra, por la invitación, y invitar a los y las estudiantes a visitar nuestra página de la universidad y que nos puedan también tener presente quizá un último mensaje. El cuidado de la casa común. La casa común es el lugar donde habitamos, y el rol de los profesionales, de nuestros profesionales precisamente, es buscar la forma de establecer un futuro vivible, que como sociedad podamos vivir efectivamente en este planeta, y por lo tanto ese es el desafío que tenemos. Así que muchas gracias por la invitación. Tremenda invitación entonces a que convivamos todos juntos en nuestra casa común, ¿no es cierto? Y como no solamente se vive de salud, de recursos naturales, también se vive de cultura y de extensión. La Universidad Católica de Temuco, siempre también muy basada en su tradición, tiene siempre una oferta muy atractiva para la ciudadanía, para toda la sociedad, ¿no es cierto? Y José Manuel nos va a contar de una tremenda invitación que la universidad le hace a nuestros auditores y auditoras. Nico, atención ahí, porque me tinca que usted es rockero. Así es. Uno de los principales objetivos de la Universidad Católica de Temuco también es difundir la cultura, como hablábamos, y esto va a pasar el sábado 15 de julio a las 20 horas en el Aula Magna Jorge Hurton, en el campus San Francisco de la Universidad Católica de Temuco, donde va a haber un concierto llamado Queen Sinfónico. Para los más rockeros, como decíamos, fanáticos de Queen, van a poder disfrutar de los más grandes éxitos de esta banda, pero de modo sinfónico, con la participación del Coro Sinfónico de la Universidad Católica y de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Católica de Temuco, la nueva Orquesta Sinfónica, que empezó este año, ya tenía unos conciertos completamente exitosos, ha llenado el aula magna, y la verdad es que tiene profesionales músicos del más alto nivel. Así que están todos los que me están escuchando invitados, ojo sí, que es con invitación. Así que si quieren retirar su invitación, tienen que contactarse con la Academia de Artes Musicales de la Universidad Católica de Temuco, o ir perfectamente ahí ya a buscar su invitación. Son pocas, así que tienen que ahí estar atentos, ahí apurarse para ir a retirar estas entradas en el campus Monseñor Alejandro Menchaca Lira. Ahí está la Academia en de la Artes Avenida Musicales. Alemania está la Academia de Artes Musicales, para que vayan y retiren sus entraditas para este panorama artístico musical que tiene la Universidad Católica de Temuco. Repito, el sábado 15 de julio a las 20 horas en el aula magna de nuestra casa de estudios. Todos invitados, entonces serán más de 100 músicos los que estarán sobre el escenario junto a la banda Ignis y al cantante Juan Pablo Bañares. Presentarán un espectáculo único, dicen, la promoción. Totalmente imperdible. Imperdible. No, la UCT ya nos tiene acostumbrados. Nosotros de aquí, sí, a este nivel de espectáculo. Completamente. La UCT la lleva en los temas culturales, los temas de gestión. Exactamente. Nico ya está pidiendo 2 invitaciones. Tiene que ir rápido porque están entregando de a una. Oye, si tiene pinta de rockero, Nico. Tiene pinta de rockero, sí. pero de rockero sinfónico. Sí. Así que todos los rockeros sinfónicos Buena mezcla. están completamente invitados, por supuesto, la universidad abriendo siempre sus puertas al arte y a la cultura. Esta vez no es ajeno. Para cerrar las vacaciones de invierno de los niños también podría ser Claro, un buen panorama. 20 horas entonces el sábado. Sábado 15 de julio. 20 horas en el aula magna de la Universidad Católica de Temuco. Aula magna, Monseñor Jorge Hurton. Así es. En el campus San Francisco. Así, con esta invitación estamos despidiendo el programa de hoy. Muchas gracias, Esteban, José Manuel, decano. Muchas gracias por estar con nosotros, y por supuesto también a Cristian Farías. Ya lo saben, en varias librerías del país está el libro Manual para sobrevivir a nuestra loca geografía. Le vamos a pasar ahí el platillo al profesor Faría por la difusión, pero siempre un tema muy interesante y que está muy de la mano de la nueva oferta formativa de la Universidad Católica de Temuco. Nosotros nos encontramos el próximo lunes en un nuevo Señal UCT. Chao, que estén bien. El Conquistador FM presentó Señal UCT,
un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco, programa de conversación misceláneo con temas de contingencia, música, investigación, cultura y sociedad. Cada lunes a las 11 horas por todas las señales de El Conquistador Araucanía.